En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Soy Daniel y me encuentro junto a Sebastián y otro Sebastián. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar acerca de cine junto a Sebastián Cordero, entonces no te olvides de sintonizarnos en 940M o por www.radiocasadelacultura.gov.es o puedes seguirnos por redes sociales como Barba Azul Radio. Síguenos por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. Estamos sorteando un póster de la película Sin Muertos no hay Carnaval, dirigida por Sebastián Cordero. La gente que quiera participar, siga reposteando la publicación y escúchenos alrededor de todo el programa, porque vamos a sortear este póster entre toda la gente que está dándole like y está reposteando esta publicación. Además puedes escribirnos a través del WhatsApp 09876234456 para la gente, o al otro WhatsApp 098 43 14 424. Andamos con hartos WhatsApp hoy día. Igual estamos transmitiendo en vivo, así que todas las personas que se pueden conectar a Radio Barba Azul por Facebook para que vean la entrevista, ¿no? Claro, para que nos vean cómo hacemos radio. Raro, pero paso. Entonces, ¿les parece que para comenzar el programa escuchamos la canción El Ciclo de Ricardo Pita, que participó en la musicalización en la última película de Sebastián Cordero? Que sí. Tuvimos también aquí en el programa, un saludo a Ricardo también y chévere, escuchamos del ciclo de su última producción, El Amuleto.
alcanza la luz, abrazando los minutos y horas del milagro de una existencia bella. Se llenan los caminos de pasos cargados de esperanzas. Van y vienen, como palomas citadinas, desde el comienzo hasta el final. Las sirenas de los barcos inundan los metales de los puertos. Luego se van, acompañando el ritmo de las olas. Van rompiendo mareas hasta el infinito. El hombre y la mujer unen sus sueños buscando la alegría sin cesar. El carpintero suaviza los contornos. Regresamos con más ruido de fondo. Estamos como invitado hoy, lo tenemos a Sebastián Cordero. Y no se olviden que estamos sorteando el póster autografiado de Si Muertos No Hay Carnaval. Y a la gente también que se conecte por Barba Azul Radio, porque estamos transmitiendo en vivo. Y bueno. Bienvenido, Sebastián, gracias por darnos este tiempo, este espacio. Esta franja, todo lo que es Barba Azul Radio y el espacio de ruido de fondo ha sido construido a partir de la gente, para seguir contando historias y seguir contando lo que pasa en la ciudad y que generalmente no se dice. Bueno, Sebastián, desde la primera película que fue Ratas, Ratones y Rateros, que se estrenó en 1999, ya pasaron algunos años, más de 16, y se constituyó como una de las películas más importantes en la escena local y latinoamericana. ¿Cómo Sebastián Cordero, uno de los pioneros del cine ecuatoriano, mira la evolución del cine aquí en nuestro país? Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos los que escuchan, a todas las que escuchan Ruido de Fondo. Me da mucho gusto estar aquí y compartir una buena conversación con ustedes. Siempre en eso me gusta el formato de la radio porque sí permite alargar un poco las respuestas, conversar más a fondo. Y bueno, la pregunta sobre la evolución del cine ecuatoriano es da para largo, pero así en versión resumida. O sea, desde que yo empecé, cuando yo regresé de la universidad que estudié en Los Ángeles, en Estados Unidos, terminé en el en el 94, y ahí regresé acá un poco sin tener muy claro qué iba a pasar. O sea, el panorama no era muy alentador, se hacía muy poco cine en ese entonces. Había una producción de largometraje cada 3, 4 años, cada 5 años. Por ejemplo, de Camilo Luzuriaga, por ejemplo. Sí, había las películas de Camilo, estaba también un poco de producción nacional, se hacía también en televisión. Me acuerdo que había todas las series basadas igual en clásicos de la literatura ecuatoriana, A la Costa, 7 Lunas, 7 Serpientes, hubo algunas, pero como que la gente no estaba muy motivada hacia lo que era la producción local. O sea, al menos mi percepción en ese entonces era que le sentían muy alejada, yo creo que a la realidad que teníamos. Y de alguna forma, yo que venía justamente estudiando en Estados Unidos, donde había un resurgimiento interesante del cine independiente que estaba arrancando con fuerza, con directores como Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, los hermanos Coen, que empezaban a hacer películas un poco al margen de los estudios, con su propio sistema de financiamiento, buscando alternativas al cine allá. Yo todo lo que vi allá, que me pareció muy inspirador de alguna forma, sentí que eran cosas que se podían igual aplicar aquí. Y cuando empecé con el proyecto de Ratas, cuando empecé a escribir el guión, desde un principio la idea era, vamos a hacer algo que sea manejable, que sea muy interesante, muy dinámico, que tenga tensión, que tenga acción. Me parecía que, por ejemplo, eso era algo que siempre había faltado en el cine ecuatoriano, que hay escenas donde o sea, que pueda estar una escena de una persecución, eso claro, yo no lo había visto. De la persecución del cementerio, por ejemplo. Exacto, entonces cuando yo escribí el guión, yo quería como que cumplir un montón de cosas que a mí me hacían falta en el cine ecuatoriano también como espectador en ese momento. Y la película, bueno, la logramos levantar, fue difícil, fue complicado, básicamente a través de auspiciantes, de empresas que igual entraron, casi todo el equipo cobró, pero algo absolutamente simbólico, si es que cobraron. O sea, hubo algunos casos donde la gente igual trabajó gratis. O sea, se rebajó costos de todas las maneras posibles. Pero lo que sí fue sorprendente para todos fue el rato ya de estrenar el éxito que tuvo aquí y afuera. O sea, a nivel de festivales y a nivel de público
realmente la cosa agarró muchísima fuerza. Y nos sorprendió un poco, yo creo que a todos, en el sentido de que la gente sí estaba ávida de tener algo, una historia o historias que reflejen una realidad que conocen, una realidad más cercana. Y creo que la película funcionó muy bien, un poco por esa razón, entre otras cosas. Pero de ahí empezó una época donde la gente yo creo que estaba muy motivada por el tema de que sí había ya un ejemplo de una película que había convocado a gente al cine, y hubieron varios proyectos que surgieron en ese entonces, hubieron cortometrajes, hubieron algunos videos musicales también. Sí, bueno, eso, claro. Sí, los videos musicales, de hecho, la mayoría de los proyectos de videos musicales que hice fueron previos a Ratas. De ahí hubo un par que sí hice después, pero sí, como que hubo igual empezaba a haber también actividad, yo creo que dentro de la comunidad igual de cineastas y eso, sí hubo una movida interesante. Me acuerdo que hubo una serie de cortometrajes que se proyectaron en los cines, me acuerdo que en ese entonces eran los multicines del CCI, que nos daban bastante espacio. Hubo varias cosas que se hicieron, y bueno, hubo eventualmente, pues, Crónicas, que fue 5 años después de Ratas lo que se estrenó, pero Crónicas un poco, para mí fue la primera incursión en no querer una coproducción, una película que el financiamiento venga tanto de aquí del Ecuador como de otro país, en este caso México. Claro, igual que en Crónicas también se aumenta bastantísimo los recursos técnicos, totalmente, incluso en extras, o sea, totalmente. Tenemos a Daniel Alcázar, tenemos a Ron Leguizamo, que son actores que están, o sea, son súper importantes, sí, están siempre en eso. Totalmente, y mucho de eso se logra un poco a través del tema de la coproducción, de tener involucrados en el proyecto como coproductores. Estaban Berta Navarro con Guillermo del Toro por un lado, y por otro lado estaba Alfonso Cuarón con Jorge Vergara, los 4 productores de México, todos con mucha fuerza, digamos, ya, en un momento además donde a todos les estaba yendo muy muy bien. Y Crónica se puede hacer en realidad en las mejores de las condiciones, pero principalmente financiada desde afuera, porque en ese entonces igual recursos de financiamiento aquí no había de cine, no había nada todavía, sí. ¿No? Pero igual con Crónicas yo siento, yo ya veo igual también con el equipo, con la gente que estamos trabajando y todo, que igual la gente, o sea, no sé, yo siempre desde Ratas mismo, o sea, siempre sentí igual que el equipo técnico aquí, la gente que está involucrada haciendo cine y eso, está súper motivada con lo que hace, y siempre ha sido como muy chévere el proceso de producción aquí mismo, con cuán involucrados están toda la gente del equipo técnico. Pero bueno, con Crónicas igual la cosa y va muy bien también a nivel de festivales, a nivel la película se estrena en Cannes, tuvimos distribución en varios países del mundo. Igual siempre uno siente que se podría haber hecho más, o que hay cosas que tal vez no tuvieron el impacto que podrían haber tenido. De hecho, o sea, me acuerdo cuando se estrenó Crónicas, igual acá sí hubo considerablemente menos gente de lo que vino a ver Ratas. Ratas tuvimos como 130,000 espectadores, que fue totalmente inesperado, o sea, no, que llegara tanto. Claro, y en el año 99, ¿no? En el 99 con 5 copias, o sea, 5 copias porque no se podía proyectar si no era en cine, y pues para eso necesitabas, o sea, cada copia era súper cara. Y con esas 5 copias, o sea, la gente realmente llenó las salas, fue increíble. Con Crónicas fue más o menos la mitad del resultado, fueron como 60,000 espectadores, que estuvo igual bien, o sea, obviamente, creo que más bien yo venía con la mala costumbre de que en Ratas le haya ido tan bien. Sí, pero bueno, igual luego al poco tiempo
Tani Hermida hizo igual su ópera prima, ¿Qué tan lejos? Qué tan Y lejos. ahí pues le superó inclusive en cifras de ratas, o sea, entonces de repente algo muy chévere en ese momento es ver que el público ecuatoriano sí quiere ver historias ecuatorianas, historias muy distintas, cada una yo creo con distinto planteamiento, distinta visión de muchas cosas, pero de repente el sentir que sí hay un público para estas películas yo creo que fue algo muy, muy alentador. Y eso, junto con el hecho de que ya empezaban, digamos, todo el camino para lo que fue eventualmente la ley de cine y la creación del Consejo Nacional de Cine, yo creo que sí hubo un momento de un empuje, de muchas ínfulas, de sacar todo este proyecto adelante y eventualmente en el 2007, que creo que ya es cuando pasa la ley de cine, tal vez igual el año no lo... O sea, sé que el Consejo de Cine empieza, o sea, los primeros concursos para fondos concursables para cine son en el 2007 justamente, y que es 2 años después, bueno, 3 años después de lo que se estrena Crónicas. Y de repente eso sí le da a mucha gente ya un posible camino de cómo financiar sus películas o de cómo empezar a financiarlas, ya con una alternativa, digamos, de fondos públicos. Y varios proyectos surgen de ahí, o sea, en esa primera convocatoria, de hecho, nosotros ganamos la convocatoria para Pescador, para producción. Ese mismo año ganó Mejor no hablar de ciertas cosas, y creo que ganó mejor Prometeo Deportado. Entonces, 3 películas que igual luego tuvieron mucho impacto, mucho público, que sí hicieron su ruido en su momento, ¿no? Y eso sí fue un momento, yo creo que muy inspirador para la gente, para toda la comunidad de cineastas aquí, y definitivamente pues se han hecho... O sea, subió la producción, o sea, de aquí estos últimos 8 años, y eso, la cantidad de producción que se ha hecho, cómo ha progresado tanto la ficción como el documental, todo eso es algo notable. Lo que sí también es importante observar, ¿no? Y es algo que todavía yo no lo tengo tan claro, es que en los últimos 2-3 años sí hay un bajón notorio de asistencia del público hacia el cine ecuatoriano, sin realmente yo poder decir que decayó la calidad o que Nos ya parece que aumentaron en recursos técnicos y en estilo. Pienso bastante, las historias son interesantes, son historias que no son frecuentes, son, sí, y se ve que la gente capaz y no reacciona de la manera que se esperaría. No lo sé, es algo interesante, es algo que sí vale la pena analizarlo, ¿no? Porque sí pasa que ha habido un cine muy diverso, que eso es súper interesante. Han habido muchos tipos de historias, han habido películas de distintos estilos. Creo que el documental, además, realmente ha estado en un excelente estado de salud. O sea, en el Ecuador, sí siento que en los últimos años, pues sí, han habido varias producciones muy interesantes dentro del documental. Pero en este último tiempo sí pasa esto de que el público va un poco menos a ver cine ecuatoriano, o sea, al punto donde en el año cuando estrenamos, cuando estaba Pescador en salas, ese mismo año hubieron 4 películas que sobrepasaron los 100,000 espectadores cada una, o sea, Pescador, A tus espaldas, con mi corazón en Jambo, me parece, ya me voy a acordar de cuál era la cuarta, pero en todo caso era una cifra súper interesante, considerable de espectadores. Al año siguiente, entre todos los estrenos, no llegaban a 100,000 espectadores, o sea, realmente sí fue notorio eso, pero en este punto igual sí siento que la gente está como nuevamente interesándose. Y creo que son ciclos, ¿no? Y son ciclos que tampoco marcan que las cosas vayan en ese camino de ahora en adelante. O sea,
Creo que tiene que haber un par de películas que conecten con el público, que la gente se identifique también un poco más y a ver un poco qué sigue sucediendo, ¿no? Justamente ahorita con Sin Muertos en el Carnaval, que está en cartelera ya vamos 10 días. El resultado igual ha sido bueno, la gente ha estado, o sea, tú vas a las salas y sí ha habido una buena asistencia para la película, pero igual un poco menor de lo que no sé, de lo que hubiera sido antes, hace unos años, donde realmente cada película ecuatoriana sí tenía una convocatoria un poco más fuerte. Quizás no, o sea, se me ocurre, quizás el público ecuatoriano, al momento de entender el cine ecuatoriano, le entra no sé, con un dejo de prejuicio capaz, Puede con un ser. dejo de que ya sabe lo que se quiere contar o el tono con el que se quiere contar capaz. Puede ser, es difícil afirmar si sería solo eso. Sí existe definitivamente un prejuicio, sí pasa eso. Pero igual la gente tiene interés, o sea, yo sí siento que la gente tiene mucho interés en ver en ver el cine que se está haciendo, que se está produciendo, y creo que también es importante que haya cine de todo tamaño, donde de todo nosotros tipo, podamos elegir, ¿no? Claro, que sí sea más bien muy diverso en ese sentido. Claro, cuando estábamos antes de entrar al programa y todo, estábamos conversando, ¿no? Que el jueves anterior fuimos y en realidad se están llenando las salas, se espera que se sigan llenando las salas. Sin Muertos, No hay Carnavales, es una película escrita por Andrés Crespo. Ajá. Y habla, ¿no?, de los desalojos que existen en Montesinaí. Ajá. Esto se puede entender, o esta película puede ser entendida y analizada como un realismo social. Sí, definitivamente. O sea, sí hay. Yo creo que dentro, además del cine latinoamericano, uno de los movimientos que más fuerza ha tenido ha sido justamente el realismo social, donde tienes igual un contexto importante dentro de las películas que se estén contando con un contenido de observación, de crítica social, de lo que esté sucediendo dentro del tema que se tope ahí. Y yo sí siento que dentro del cine latinoamericano algo muy interesante ha sido justamente cómo se han mezclado las tramas, las historias que igual tienen su tensión dramática, que tienen su enganche, dentro de un contexto igual dentro de un contexto social, dentro de un contexto que permite de alguna forma, yo creo que enseñar una situación problemática, una situación difícil, pero dentro de un contexto donde el público sí se puede enganchar desde un principio, ¿no? Y eso creo que es algo que yo por lo menos he intentado hacer desde mi primera película, desde Ratas, es lograr el balance entre una película que tenga un enganche, donde tú digas desde el principio ya quiero seguir viendo, y que a la vez también sí haya algo de contenido social. Claro, creo que igual eso se pudo ver en esta película, la gente que todavía no va, que ya la vio, el uso de refranes, el uso de palabras nuestras que nos sentimos muy identificadas, ¿no? Es lo que pasaba con ratas que uno veía o pasó por esas calles. Claro. Lo mismo está pasando con la nueva película. Se buscaba hacer un retrato de la ciudad de Guayaquil. Sí, definitivamente. O sea, cuando Andrés me dio la primera versión del guión para leer, yo sí vi ahí, o sea, por un lado vi un grupo de personajes y una historia que me enganchó muchísimo, pero también me atrajo mucho que esta historia permitía hacer justamente el retrato de una ciudad en varios de sus estratos sociales, contando de alguna forma cómo funciona la dinámica entre la gente, en este caso centrado alrededor de un tema de una invasión de tierras, pero de alguna forma esta invasión y este conflicto central es un poco la excusa para conocer a todos estos personajes que algunos pues no se conocerían entre ellos ni siquiera si no fuera por este conflicto, y son finalmente gente que están viviendo todos en una ciudad,
y a pesar de compartir el mismo espacio geográfico, de estar muy cerca, pero realmente tienen muy poco contacto los unos con los otros. Y de alguna forma eso era algo también que me parecía interesante retratar, algo que sucede en muchas ciudades, pero que siento que además en la ciudad de Guayaquil está hasta más marcado por el tema del calor, del aire acondicionado, de los espacios de alguna forma separados, como distintas burbujas en las que vive la gente y que cada uno de alguna forma ya se siente cómodo, vive bien dentro de su burbuja y no quiere de alguna forma acercarse o relacionarse con otros lugares, con otros espacios. Entonces, pero al mismo tiempo siento que el retrato de la ciudad quería también yo que sea un retrato muy 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 hermoso. O sea, yo creo que la película se ve muy bien visualmente. Hay una propuesta donde le sientes por un lado a la ciudad, sientes el tamaño de la ciudad, sientes la cercanía de la ciudad con el bosque, con y cómo de alguna forma la tierra que está en disputa está en un punto casi rural, al lado de un bosque, pero igual ya de alguna forma se entienden los primeros pasos de cómo de ahí se va construyendo una ciudad, un espacio más grande. Y nada, para mí también fue un gran gusto, digamos, filmar en Guayaquil, retratando todos estos espacios, ¿no? Sí, buscando que mucha de la fuerza de la película también viene de ahí. Claro, incluso la lluvia también creo que fue un factor bien importante, porque empieza y el espectador empieza a generar nuevas sensaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos, además de la lluvia, para poder grabar? Sí, bueno, la lluvia fue un elemento que finalmente fue muy chévere dentro de la película, pero fue complicado, porque por un lado a mí me gustaba mucho la apariencia que tiene la ciudad, que tiene Guayaquil, y sobre todo toda la zona esta de Monte Sinaí y Cerro Blanco, el bosque donde empieza la película y todo. En época de lluvias, en época de invierno, eso tiene un verde y tiene una fuerza y una vida que yo creo que es muy 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 impactante, y era algo que yo quería de alguna forma capturar en la película. Entonces planteamos filmar igual justo antes, alrededor de la época de lluvias, y y la verdad es que se ve increíble la película, pero sí fue difícil, porque básicamente tocaba adaptarse a lo que decía la naturaleza. O sea, si teníamos de repente lluvia en una escena, por ejemplo, hay una escena en el cementerio que estaba planteada de otra manera totalmente, pero esa tarde pues empezó a diluviar, o sea, llovía fuertísimo, y decidimos seguir con la escena. Dijimos, bueno, igual si fuera un entierro de verdad, igual enterrarían con o sin lluvia. Vamos adelante, y es una de las escenas que yo siento que tiene más fuerza, y esa lluvia ayuda muchísimo a darle esa fuerza. Ahora, el reto era que después, la lluvia tú no sabes cuánto te va a durar. Para una toma está increíble, pero luego para una escena donde tienes que cubrir 6, 7, 8 tomas más, de repente pues la lluvia pare o no sea igual. Entonces, por ejemplo, en el caso del cementerio, que teníamos toda una conversación después bajo la lluvia entre varios personajes, lo que hicimos es seguir grabando mientras llovía, y el rato que empezó a parar de llover, igual mantenerles a los personajes mojados y agregar la lluvia ya digitalmente, o sea, las gotas de por sí, pero de alguna forma se mantenía la continuidad, y eso hicimos en 3 o 4 escenas y funcionó bien, pero sobre todo lo increíble es que sí pudimos tener la sensación esta de la lluvia, y en la película todo el rato está igual, están sonando truenos, tienes igual los chapuletes, las libélulas de estas que en Guayaquil están además muy presentes justo antes de la lluvia. Entonces hay como elementos que sí le suben a la atmósfera de la película de alguna forma, ¿no? Claro, el inicio de la película comienza, ¿no?, con gotas de lluvia. Sebas, tenemos que ir a los anuncios de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos para hacer más ruido de fondo. Volvemos, no Perfecto. se desconecten. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.
Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.go.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Por favor, escuchen a Ruido de Fondo. Se lo sugiere Andrés Novoa de Blues S.A. Es hermoso poder contar con espacios que les interesa la cultura. Un abrazo a todos. Regresamos con más Ruido de Fondo. No se olviden que hoy estamos conversando de cine con Volvemos, Sebastián Cordero. Y igual sabemos que nuestras redes sociales está con mucho movimiento. Queremos mandar saludos a toda la gente que nos escribió, que está compartiendo la publicación, que nos está escuchando. Tenemos un par de saludos a Luis Herrera, a Mauricio Pozo, a Berta Tapia en Solanda, a Micho Picuy y a Alicia Santa Cruz. También un saludo a Elena Almendaris. Saludo a Diego Patricio, que están por ahí escuchándonos desde el sur y el valle de la capital. Igual, Sebas, había gente que empezó a compartir la publicación desde temprano. Un saludo a Yucas Cortés, a Pablo Carlos Amas, Alan Salazar, que siempre nos escribe, a Ovo desde Ambato, Tita Bozano, a Luis Bedoya y otras personas más. Entonces continuamos. Y la gente que vamos a sortear ese póster, los que están interesados sigan reposteando la publicación y sigan compartiendo y dándole like. Entonces continuamos sabremos administrar sabiamente ese póster. Con la conversación con Sebastián Cordero. Sebastián, Diego Cataño es el actor que interpreta a Celio, que es un joven guayaquileño. Diego es un actor mexicano que viene trabajando en varias producciones, en cortos, en series. Temporada de Patos, Narcos. ¿Por qué se escogió a Diego para retratar a un muchacho guayaquileño? Pues fue interesante porque buscamos y hicimos casting igual en varios lugares, y sí hicimos casting en Guayaquil, de hecho, para casi todos los personajes. Me pasó con Diego que, yo le conocía desde antes, desde la época de Temporada de Patos mismo, y siempre me pareció muy interesante su trabajo. Y en un viaje a México, antes de empezar el desarrollo, cuando estábamos empezando el desarrollo de la película, en un viaje donde Berta Navarro, que es la coproductora mexicana, ella me sugirió reunirme con Diego. Me dijo, yo le veo algo que podría ser interesante para el personaje de Celio, ¿por qué no conversas con él? O sea, sin ningún compromiso, sin nada. Y hice eso, efectivamente me reuní con él. Yo, de hecho, no tenía mucha expectativa porque como que tenía una idea de él y sentía que lo que estaba buscando en Celio era distinto, pero nos reunimos y empezamos a hablar, y al
nada, a los 10, 15 minutos de lo que estábamos hablando, yo de repente ya estaba sintiendo que había algo en él que no sé, hay una cierta fragilidad que tiene Celio, que por un lado es un personaje que tiene este lado muy explosivo y que puede reaccionar a una provocación con mucha rabia, con mucha furia, pero al mismo tiempo tenía que también tener un lado tierno, un lado dulce, un lado que también está asustado. Y hay algo de eso y de las dos facetas que vi en Diego en ese primer encuentro, y más bien me planteé, o sea, seguimos buscando igual por un buen rato, todavía hasta cerrar el casting, seguimos buscando posibilidades en Guayaquil, pero llegó un punto donde yo le sentí que él era el que más se acercaba a lo que era el personaje. Además que se va construyendo, o sea, vas construyendo un cine que no cae en el chauvinismo, por ejemplo, de decir, o sea, tienen que ser los actores netamente ecuatorianos, sino que más bien, o sea, se nota la versatilidad de Diego cuando actúa, sí. Y tú no te das cuenta hasta que, o sea, o conoces la biografía del actor, ajá. O después cuando te dicen que era mexicano, en realidad se siente esa valentía, ese atrevimiento, esa cuestión guayaquileña, esa sí. Cuestión, y incluso en el acento, muy pocas veces se llega a notar, o sea, si no nos pone atención. Ajá, la cuestión de que él tiene ese cantado, tiene que, o sea, asume sí, ese cantado guayaquileño. O sea, de hecho, yo creo que hay algo que ya, por ejemplo, en el cine en inglés se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás, y es que de repente un actor británico puede actuar en una película siendo de un sureño de Estados Unidos, o un irlandés hace igual de canadiense o cualquier cosa, y ya desde hace rato que eso ha dejado de ser un tema, y siento que en español es también interesante el poder trabajar. Hay grandes actores en el resto de Latinoamérica, y sí, a mí como director me interesa mucho en varios momentos poder trabajar con algunos de ellos. Entonces es la posibilidad de que justamente luego trabajen el tema de su acento, de su hablado. Con Diego hubo un trabajo muy extenso con un lingüista y un especialista en fonética que le ayudó mucho tanto a él como a los otros actores mexicanos que están en la película, y finalmente eso ni siquiera es un tema, o sea, es un tema el dato que ya lo conoces, como bien dijiste, pero fuera de eso no es algo que se nota ni que se debería notar, ¿no? Claro, y o sea, también es interesante el hecho de que eso haya sido, por ejemplo, en Narcos, o sea, el hecho de que Pablo Escobar sea interpretado por un brasileño, o sea, es el que causa, o sea, aún en Latinoamérica, o sea, en el habla español, causa ese cierto malestar. Sí. Pero sí, creo que se debe ser algo que debe ser superado, ¿no? A ver, es que tiene que ser superado de dos maneras. Por un lado, creo que sí es interesante, y a mí sí me encanta la idea. Yo, por ejemplo, Narcos, la nueva temporada todavía no la veo, pero hay varios actores que me encantan, que están actuando ahí de distintos países. O sea, le tienes a Wagner Moura, que es de Brasil, pero en esta temporada también está Damián Alcázar, que es mexicano, está Alberto Castro, que es este actor chileno, que a mí me parece de los mejores actores ahorita en Latinoamérica, y esa combinación a mí me parece fantástica. Sí tengo bronca igual cuando el hablado no suena bien, o sea, con lo de Pablo Escobar a mí sí me sacó muchísimo de onda, y no me permitió realmente meterme en la serie como me hubiera metido si es que eso no hubiera sido un tema. Pero así pasa, entonces yo creo que sí es algo que hay que trabajarlo mucho, o sea, que sí hay que cuidar, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es interesante ver lo que puede suceder al mezclar, yo creo que a gente de distintos lugares. Claro, Sebastián, una de las cosas que habíamos propuesto para este programa era que la gente nos escriba y haga preguntas. Perfecto. Creo que eso es importante para seguir hablando con la gente, para poder resolver sus dudas. Belén Proaño nos escribe. Sebastián, ¿cómo ve el panorama del cine desde las aulas en Ecuador? Es decir, ¿los chicos y chicas que inician en el cine tienen o no una oportunidad para crear films? A ver, yo creo que cada vez más. Igual hacer cine es complicado, y antes de hablar específicamente del Ecuador, yo diría en cualquier lugar del mundo meterse en el cine como carrera sí es un reto. O sea, no es una carrera donde tienes garantizado nada, porque hay muchas incertidumbres dentro de lo que es el cine. O sea, el mismo hecho de que tú lanzas una película y puede conectar con el público o no, o que haya tantas variables dentro del éxito de una película. Ahora, eso sí creo que como sociedad, en el momento en el que estamos, la producción audiovisual es parte de nuestras vidas en el día a día, o sea, cada vez más,
ya sea desde los extremos más caseros de las redes sociales y eso, hasta lo que es una producción de una película. Y creo que justamente lo que es una educación cinematográfica, el entender lo que es el lenguaje visual, el entender lo que se puede hacer con el sonido, el entender cómo funciona una historia, cómo se estructura una película, todo eso, yo creo que todo eso es educación valiosísima que se puede aplicar al cine y se puede aplicar a muchas áreas más. Siento que para alguien que quiere estudiar cine, o sea, sí hay mucho, hay mucho por delante y creo que sí hay oportunidades, pero tampoco es una carrera fácil, o sea, no, sí hay mucha incertidumbre también de por medio, ¿no? Y realmente la competencia es muy grande aquí y afuera y hay que realmente sobresalir en lo que se haga para que a uno le vaya bien. Claro, creo que es importante, es igual, antes habíamos hablado acerca de documental en el programa y creo que Ecuador tiene historias para contar, ¿no? Muchísimas. Tenemos una tradición oral bien importante también, o sea, Sí. yo creo que eso, la cuestión del documental también te lleva a eso, a saber decir las cosas y también el éxito, por ejemplo, de Mi Corazón en Llamas, no sé, Ujú, del Rol 2, o sea, tiene que ver con esa capacidad que tenemos de querer recordar la historia y también de recrearla en ese aspecto. A más de las películas que conocemos, tú también hiciste Europa Report, que es como una cuestión de más de ficción. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer algo más ficcional que la no ficción del cine, no? O sea, Europa Report para mí es de los proyectos más interesantes en los que he estado involucrado porque me llevó realmente por un camino muy distinto al que he tomado con mis otras películas. Europa Report es una película de ciencia ficción que cuenta la historia de un viaje al espacio, donde 6 científicos están en búsqueda de encontrar alguna forma, alguna señal de vida en el sitio más cercano donde existen posibilidades de que eso haya, que es una de las lunas de Júpiter, la luna de Europa. Y entonces, desde un principio, cuando es un proyecto que no generé yo desde cero, sino que me propuso un productor en Estados Unidos, un productor con el que había trabajado en un proyecto que nunca llegó a salir, o sea, después de Crónicas y eso me empecé a mover bastante, igual hacia afuera, y hubo varios proyectos en los que estuve involucrado que no llegaron a hacerse realidad, pero de ahí hubieron vínculos con gente con quien sí llegué a trabajar y en el caso de Europa Report fue justo esa situación. Un productor me mandó el guión y a mí me pareció interesantísimo el tema, me pareció, yo de adolescente había tenido mucho interés sobre todo por leer ciencia ficción, por cuentos de ciencia ficción y eso, y esta historia como que tuvo mucha resonancia en esto conmigo. Pero el acercamiento que tuve desde un principio igual fue, vamos a contarlo de la manera más realista posible. O sea, de hecho la historia está contada como que fuera un documental falso. Y la idea para que te creas un documental falso es que todo lo que veas de ahí tenga lógica, tenga verosimilitud, que haga sentido. Y de alguna forma yo siento, aunque suene extrañísimo, que igual en Europa Report yo me mantengo mucho dentro de esa búsqueda de verosimilitud que está en el resto de mi cine y no le siento tan alejada en ese sentido. Claro, yo creo que eso, o sea, el que hayas pasado por varias etapas también de evolución, el que también comienzas con ratas, empiezas a hacer otro tipo de cine, pero vuelves, ¿no? a hacer este realismo social con lo que habíamos hablado. Temática social fuerte. Claro, y es importante, ¿no? Es una temática fuerte de los desalojos, es algo que está pasando. Y que lo llevaste a la patada y que es algo y unas historias con las que nos sentimos identificados los ecuatorianos. Totalmente, o sea, y yo creo que digamos, a futuro voy a tener seguro otros proyectos que sean igual de anclados en el realismo social y en lo que es el Ecuador y en lo que es un poco la vida también contemporánea aquí, lo que es digamos, nuestra sociedad, nuestro mundo, pero al mismo tiempo también me interesa mucho explorar otras historias y de repente hacer alguna película que no tenga nada de realismo social, sino que más bien sea algo más de fantasía o algo de repente algo de terror o algo igual en otro país. O sea, a mí sí me interesa continuar igual contando historias de aquí, contando historias de afuera. O sea, como cineasta me interesa muchísimo explorar
historias distintas. Entonces, un poco depende de qué vaya pasando con cada proyecto, qué puertas se abren después de cada película, de cada estreno, para ver hacia dónde es el camino siguiente, pero sin duda siempre va a haber un pie dentro de esa onda, de ese estilo, porque es algo que me gusta mucho, me llena mucho. Como cinéfilo hay muchas películas dentro de esa movida que a mí me han marcado mucho, y sí siento que es algo con lo que quiero continuar. Claro, regresando un ratito otra vez a Ratas. O sea, la importancia de Ratas, a mi modo de ver, o sea, está dada desde dos aspectos. O sea, tanto desde el aspecto de innovación, contar una historia, contarlo diferente, tu manejo de la historia, tu manejo, o sea, se nota mucha diferencia incluso en el manejo de cámara en mano. O sea, que es bien, bien importante, cosas que no se había visto antes. Y también algo que también nos apasiona y apasiona a todo el mundo, que es la música. O sea, el soundtrack de Ratas es el soundtrack de la música independiente del 99, desde los 90s que se empieza. O sea, está Los Perros Callejeros, está Salim Mileto, o sea, hay un montón de cosas sobre Peso. Sí. O sea, ¿cómo tú, cómo fuiste desarrollando esa idea de que tu película no solo sea contar esa historia, sino contarlo y también contar otra historia, que es la historia de todo lo independiente que se iba haciendo en el Ecuador en esa época, por ejemplo? Pues es que es chistoso, porque es una mezcla de unas ganas de reflejar lo que estaba pasando, pero también fue un poco una coincidencia de que el rato que empezamos ya a trabajar en la música de Ratas y cuando yo estaba editando la película, en varios momentos yo necesitaba canciones, o sea, porque como era un mundo de adolescentes, yo sentía que era importante sentir que todo este mundo rockero y eso sí penetraba en su vida constantemente de distintos lugares. Y cuando editábamos empecé a poner música de varios grupos latinoamericanos, o sea, no tantos ecuatorianos, porque en ese momento como que no había hecho todavía esa recopilación y en algún momento intentamos conseguir los permisos de las canciones. Me acuerdo que había una canción de Molotov, había algo de Café Tacuba, había algo de Manu Chao, había cosas que estaban sonando en ese momento. Y no lo logramos, o sea, todo iba a ser demasiado caro, demasiado complicado. Esto era previo al internet en nuestra vida diaria, entonces no era tan fácil localizar inclusive a la gente necesaria para los permisos. Y finalmente, en un rato con el Sergio Zacoto, con quien habíamos estado trabajando en los momentos instrumentales de la película, yo le dije, yo necesito a alguien que me haga como un score que sea igual rockero, pero que sí le siga la película. Y con él conversando, él mismo me dijo, oye, pero busquemos, o sea, hagamos la recopilación de las bandas que hay ahorita aquí y busquemos que se involucren. Y me acuerdo que fue un proceso lindísimo, porque yo había muchos que les conocía porque también hice justamente videos musicales y eso antes de Ratas. Había hecho un video musical para Sobrepeso, había hecho un par para Crux en Karnak, y empezamos a hacer como una búsqueda de música y así encontramos, pero joyas. O sea, me acuerdo el día que escuché el primer cassette de la Guajira Mora de Los Perros Callejeros, que no es la grabación, o sea, luego la volvimos a grabar para la película, pero era como que, ¿qué es esto? ¡Qué increíble! O sea, había unas grandes sorpresas, claro, que fue maravilloso además poder meterlas en la película y que luego eso sí tenga su resonancia con la gente que no solo le gustó la película, sino que se clavaron también en la banda sonora. Claro, ahora en que me trabajaste con Ricardo Pita, con Toño Cepeda, que la música. Sí. Claro, Toño Cepeda también de Beyond Board también. Claro. Toño, un gran músico ecuatoriano, igual, gran rockero también, y bueno, y él ha explorado muchos géneros. Y sí, trabajé con él en lo que es todo lo que se compuso para la película, todo lo que es el score. Fue una colaboración entre Toño con dos músicos mexicanos, con Leonardo Heiblum y Andrés Sánchez, que hicieron un gran trabajo y un gran trabajo de colaboración, la verdad. Siento que realmente además lograron captar una atmósfera de la película. La película sí siento que es como una experiencia igual sonora, visual, y funciona muy bien el trabajo que hizo Toño.
Adicionalmente hubo una selección de canciones, igual de músicos ecuatorianos, todos, esta vez nuevamente, está Moon haciendo un cover de fin de milenio de Sobrepeso, en los créditos finales de la película, hay un par de canciones de Los Corrientes, que son una banda guayaquileña que me encanta, y bueno. Claro, creo igual es importante para que la audiencia sepa que la película se estrenó en Monte Sinaí, ¿no? Con la presencia de Ricardo Pito, creo que fue algo lindísimo. Chévere, porque igual la gente en las notas periodísticas que se pudo ver decía que ellos no tienen acceso al cine y que era como una experiencia y el verse reflejados en Sí, eso. Llevamos una pantalla gigante, una pantalla de estas inflables, con un muy buen proyector, buen sonido, y se pasó la película para la gente de ahí. Fue la primera proyección que hicimos aquí en el Ecuador de la película, bueno, la primera proyección pública en realidad, y maravilloso proyectarla en el sitio donde filmamos, donde suceden varias de las escenas de la película, con la gente que igual salen también de extras, que están ahí involucrados. Eso fue realmente muy especial, muy lindo. Y bueno, y de ahí ya la película está en salas desde hace 10 días, llevamos una semana y media en salas, estamos realmente ahorita en todos los complejos de cine del país, o sea, está en Multicine, Cinemark, Supercines, y nada, invitar a la gente que la vaya a ver. Realmente ha habido mucho interés por la película, muy buena reacción de la gente, pero sí es importante ir a ver pronto mientras esté en cartelera, porque si no la saca. Las películas no duran, claro. Desgraciadamente. Claro, igual y eso de estrenar a primero en Monte Sinaí es una cuestión muy importante, o sea, el retrato de una problemática que ellos viven a diario, o sea, como ellos pueden ver en la ficción lo que en la ficción cinematográfica lo que les sucede. Totalmente. Y como ellos también, o sea, verse reflejados ahí, ver el lugar donde vives, creo que sí es muy importante para que vos puedas afincarte en él y generar ese proceso de identidad y ese proceso de sí, o sea, este es mi lugar y esa problemática vista también importa a alguien que trata de decir que no, las cosas no deben ser así necesariamente, a pesar del final abierto que le das a la película, ¿no? O sea, sí. El final el poder que se cae, pero el poder nuevamente que se genera y que la problemática sigue ahí, no se acabó. Sí, tú sabes con ese final que la cosa sigue en marcha, o sea, que se frenó por ahora el problema principal, pero que las cosas ahí continúan y que tienen toda el chance de que se retome en cualquier momento. Claro, y para la gente que está escuchándonos, no se preocupen, vayan a ver la película, es más interesante. No, la película no depende del final, en este caso sí se puede contar el final y la película sigue teniendo el mismo poder. Es bien poderoso y interesante también el trabajo, el que se vea que la dupla, no sé si llamarlo de esa manera, Sebastián Cordero, Andrés Crespo, o sea, es algo que funciona bien, o sea, es súper chévere, se siente esa eficiencia, esa química. Sí, la verdad es que me siento muy bien trabajando con Andrés, hemos tenido una gran experiencia juntos con esta película, realmente además ha sido un proceso largo, o sea, empezamos varios años atrás y ahora hemos trabajado en un par de cosas más, en un par de proyectos nuevos y de un par de ideas que estamos ahí dándole vueltas. Y en realidad el proceso con él siempre ha estado fantástico a nivel de escritura, como guionista, realmente además nos entendemos muy bien. Claro, Sebastián, igual ya se nos va acabando el tiempo, igual otra vez que nos ayudes realizando la invitación para que todas las personas asistan al cine. Bueno, pues para toda la gente que escucha Radio Barba Azul y que nos está escuchando en este programa, soy Sebastián Cordero y les quiero invitar a que vayan a ver Sin Muertos No hay Carnaval en cine lo más pronto posible para que todavía alcancen a verla en salas y que la película sí dure un rato ahí. Creo que no se van a arrepentir. Sí, está muy buena. Bueno, igual a la gente de Barba Azul, a todas las personas que compartieron nuestra publicación y todo, como lo habíamos anunciado, vamos tenemos a sortear el póster. Y para que todo sea legal, más legal que si estuviéramos aquí al notario 15º de la entonces vamos a bueno, tenemos numerados completamente al azar.
todas las personas que nos compartieron el póster. Si la gente está viéndonos en vivo, ahorita exactamente, para que no digan que he firmado yo diciendo que soy, no, y Sebastián Cordero en vivo está por nuestras redes sociales firmando el póster. ¿Sabemos para quién va a ser? Entonces justo No, ahorita, todavía. entonces Vamos a tenemos numerados. Sí, tenemos numerado, así que Sebastián, vamos 2 números y el tercero es del ganador, ¿te parece, Dani? Ya. Bacán. Estamos del 1 al 33. O sacamos de una. No, o sea... Ya, de una mejor, ¿no es cierto? Dele vos. Sí, ¿Cómo se ya, llama? de una. 23. Ya, de una. ¿Qué número? Del 1 al 33. El 23. El 23. 23. Y se ganó Berta Tapia. Señora Berta Tapia, La número señora 23. Berta Tapia. Ajá, Por favor, que siempre igual nos está compartiendo. Creo que era justo, siempre está compartiendo, nos está escribiendo. Entonces igual a la gente. Berta con H y PH, sí, ¿no? Igual a la Ajá. gente, Sebas, diseña el papelito TH, que está numerado. Sí. Por si acaso acá está el papelito numerado con toda la gente que estaba. Ahí está. 23. Berta Tapia. Sí, así que señora Berta Tapia, se comunica por inbox con nosotros para poder entregarle el póster de la película Sin Muertos de Carnaval firmado por Sebastián Cordero. Igual Bueno. le queremos agradecer a Sebastián por este espacio, por compartir con Barba Azul Radio. Y vamos al Club Deportivo Guayaquil. Vayan a ver Igual, las gente. fotos de Carnaval en el cine. Vacancísima la película, en serio. Gracias a Sebastián nuevamente por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos el día de mañana, igual con ruido de fondo, para seguir contando historias por y para la gente. Gracias a todos, realmente un gusto compartir la tarde con ustedes. muchas gracias, Sebastián, y nos vemos mañana para hacer más ruido de fondo. Chao. Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.